Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto, es un gozo estar una vez más en la casa del Señor, listos para predicar de su palabra. Es un gozo haber participado en los cantos y espero que haya sido también bendición para usted. Siga en la transmisión, ahora sigue el tiempo de la predicación de la palabra y vamos a orar para continuar con este servicio. Dios, te damos muchas gracias por tus grandes cuidados. Gracias, Señor, porque sabemos que estás presente con nosotros. Padre, te damos muchas gracias porque tu misericordia es grande cada mañana. Gracias, Señor, porque pudimos despertar este día. Gracias, Padre, por todas las bondades infinitas. Gracias, Señor, porque todos los días vemos tu mano en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque hay tantas cosas bellas a nuestro alrededor que muchas veces se nublan por aquellos pequeños problemas pasajeros que atravesamos. Pero te rogamos, Padre, que aquellas verdades eternas, lo realmente grande, impere en nuestras vidas, de manera que podamos vivir gozosos, aún a pesar de cualquier tribulación. Dios, te rogamos que tu pueblo sepa vivir exaltándote todo el tiempo, que aprendamos nosotros a vivir alegres, descansados, confiados completamente en ti, Señor, porque estamos esperando el día de tu venida, porque estamos esperando estar algún día contigo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta. Ayúdanos, Padre, a vivir de esa manera. Dios, pero mientras estamos en la tierra, danos de tu gracia para poder atravesar esta vida, Señor, a la verdad, con situaciones no esperadas. Pero Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros caminando nuestra vida constantemente. Dios, te ruego que nos permitas no perder el enfoque en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a cumplir las metas que has puesto para nosotros mientras estamos en la tierra. Ayúdanos, Señor, a cumplir el mandato que nos has dejado mientras estamos aquí. Y por supuesto, esperanzados el día que estemos contigo en gloria. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, se ha estudiado el libro de Hechos de los Apóstoles, y hoy continuamos con el capítulo 8 y me gustaría que por favor abran sus Biblias, Hechos capítulo 8. Estaremos siguiendo como se ha estado llevando desde el capítulo 1, ya vamos en el capítulo 8 y hoy nos toca el versículo 26. A partir del versículo 26 hasta el versículo 40 estaremos estudiando acerca de esta porción sobre Felipe y el etíope. Le hemos puesto como título a este sermón un camino gozoso, y quisiera que durante el sermón tenga esta frase en mente: un camino gozoso, y al final se dará cuenta por qué se ha titulado así este sermón, un camino gozoso. Hechos capítulo 8, versículo 26. Si ya tiene su Biblia, por favor acompáñeme. Si está ahí en su casa, léalo en voz alta conmigo, aunque no estemos aquí, de alguna manera lea también usted ahí donde se encuentra. Dice capítulo 8 del libro de Hechos, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este es el texto de esta mañana, hermanos, amigos que están presentes desde su casa en esta transmisión. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos con la introducción a pensar y reflexionar un poco sobre el ministerio de Felipe. ¿Quién era Felipe? En el libro de Hechos ya nos lo han presentado anteriormente. Era uno de los diáconos. Pero al principio del capítulo 8, versículo 4 particularmente, dice algo muy interesante de él. Él era un diácono, un servidor de la iglesia, como dice al principio del libro de Hechos. Pero aquí en el capítulo 8, mire el versículo 4 lo que dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Versículo 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Eso era lo que estaba haciendo Felipe. El contexto de Felipe, ¿cuál es? Felipe era un diácono, Felipe ahora estaba evangelizando, Felipe se encontraba en Samaria. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay un proverbio antiguo que dice que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y este proverbio ha perdurado a través del tiempo, probando ser verdad para los cristianos que fueron perseguidos después de la muerte de Esteban, un capítulo anterior, el capítulo 7. Estas personas, estos creyentes, dejaron Jerusalén y se fueron de lugar en lugar por los campos de Judea y por los campos de Samaria. Se fueron predicando el evangelio a toda parte donde iban. Tenían una encomienda que era llevar a Cristo donde quiera que fueran. Así que esta persecución hizo que salieran los creyentes a predicar a Jerusalén, a Judea, y ahora vamos en Samaria, y vamos a ver más adelante que se va hasta los confines de la tierra, lo último de la tierra. Así que iban de pueblo en pueblo, lugar en lugar, campo y campo, predicando el evangelio. Este es el contexto, es lo que está pasando antes de lo que vamos a estar estudiando al día de hoy. Ahora, mientras los judíos, ellos estaban enemistados con los samaritanos, estaban acostumbrados a evitar cualquier tipo de contacto con ellos. Recordamos en Juan capítulo 4 cómo Jesús mismo se pasa 2 días con ellos, predicándoles, proclamando el evangelio y ganando numerosas personas adherentes a la fe. Pero después de la muerte de Esteban, muchos cristianos judíos de Jerusalén se fueron ahora los samaritanos llevando el evangelio de salvación, y entre ellos estaba Felipe. Aclaramos, Felipe, no el apóstol Felipe, sino el diácono Felipe, que más adelante nos vamos a dar cuenta que también tiene un seudónimo, y este es el evangelista Felipe. Versículo 6 del capítulo 8, más contexto, dice: las multitudes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ya sabemos, Felipe se fue a Samaria a predicar, ya por todas partes predicando el evangelio, está en Samaria, pero vemos algo muy interesante que está ocurriendo, algo que cualquier ministro del evangelio, cualquier evangelista quisiera ver en su generación, y esto era que el evangelio estaba siendo predicado, pero el evangelio estaba siendo aceptado por las personas. Había un gran movimiento, muchos estaban creyendo en el Señor, crecía y crecía constantemente el evangelio, las personas creían, las personas eran sanadas, y se producía una hermosa evidencia de lo que estaban creyendo acerca sobre su salvación. Y esta evidencia es el gozo. Versículo 8.
Así que había gran gozo en aquella ciudad, gran gozo en aquella ciudad. Todo marchaba muy bien, un gran avivamiento entre los samaritanos. Ese es el contexto de Felipe. Ahí estaba. Él estaba en primera fila llevando la batalla de la fe, llevando el evangelio, y había una gran respuesta. Ahora quiero que veamos también el contexto más amplio en cuanto a las conversiones en el libro de Hechos. Desde el capítulo 2 nos damos cuenta que las conversiones han involucrado a gran número de personas. En el capítulo 2, versículo de 1 al 41, nos recordamos que 3,000 personas conocen al Señor en el Pentecostés. En el capítulo 3, un capítulo más adelante, vemos a una multitud más, 2,000 personas más en el pórtico de Salomón. Y en el capítulo 8 vemos, no tenemos su número, pero nos refiere a grandes multitudes en Samaria. Y en cada caso, cada vez que se proclamaba el evangelio, era básicamente el mismo. ¿Y cuál era el evangelio? ¿Qué era lo que se estaba proclamando? Eso era a Cristo mismo resucitado. Es lo que se proclamaba. Cristo mismo, al Rey de Gloria, aquel que había venido, había nacido, había vivido, había sido crucificado, pero había resucitado. Este era el mensaje que se predicaba. Y este mismo mensaje, que era repetido en varias ocasiones, requería la misma respuesta, y era la fe de parte de los que estaban escuchando y el arrepentimiento también de parte de los que estaban escuchando. Este era el mensaje que se estaba proclamando, y este es el contexto de la situación. Y llegamos entonces al capítulo 8, versículo 26. Recapitulando, Felipe diácono, Felipe evangelista, se va a Samaria después de la muerte de Esteban. En Samaria hay un gran avivamiento, muchas personas están conociendo de Cristo, y ahí comienza nuestra historia. El versículo 26. El punto número 1 del sermón podríamos llamarle la providencia de Dios demostrada. La providencia de Dios demostrada. De las grandes multitudes en Samaria, ahora Dios lleva a Felipe al desierto, donde hay un gran avivamiento, donde Felipe estaba llevando y estaba creciendo y estaba siendo recibido el evangelio. Dios lo agarra de ahí y lo lleva a un camino al desierto. Y esa es la situación que encontramos aquí, de las multitudes en Samaria al etíope en el desierto. Hermanos, amigos, Dios se preocupa por las masas, pero también se preocupa por las personas. Podríamos pensar que era un error salir de Samaria en ese momento en particular, en la cúspide del evangelismo, en la cima, en lo más alto, cuando las personas están conociendo, aceptando, creyendo y gozándose por haber creído. Y desde ese momento y desde ahí, Felipe, el diácono evangelista, es enviado al camino donde había de encontrarse con este funcionario etíope. Versículo 27, entonces, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, porque por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué hace un evangelista en el desierto, en este camino poco transitado? Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. De las multitudes a la persona, al etíope, Felipe se da cuenta de que algo extraordinario está a punto de ocurrir. Ve de lejos quizá un carruaje ocupado por un hombre de color viajando de Jerusalén a Gaza. El viajero es de Etiopía, una nación africana al sur de Egipto. Parecía que Felipe no tuvo problemas en identificar a este viajero que había venido a adorar a Jerusalén. Aparte, es muy posible que el carruaje trajera alguna insignia, alguna indicación que pertenecía a la casa real de donde venía. Y Lucas da el detalle de que este ocupante, este visitante del carro, es un eunuco, un oficial de la corte de Candace. Y vale la pena decir, Candace no era el nombre de la persona. Candace era el título
a la reina madre. Así como Faraón es un título, Candace también era un título para ella. Y este etíope tenía una posición prominente, era un hombre importante dentro de este reino. Él era probablemente el ministro de Hacienda o el ministro de Finanzas, al final era el responsable del tesoro real. Y él había viajado a Jerusalén. Este hombre viajó a Jerusalén. Él no se conformó con adorar a Dios en la sinagoga judía del lugar donde vivía, sino que él quería ir a Jerusalén. Y cuando venía de regreso, venía leyendo en voz alta. Leer en voz alta en aquel tiempo era una costumbre, era una tradición cuando se leía, leer en voz alta. Así que vemos la providencia de Dios. Dios, el Dios que gobierna todo, el Dios que controla todo, el que nada se escapa de su mano, el que todo está observando, pues que eso pues es omnipresente. Este Dios sabía que iba un etíope eunuco y en este momento él se trae a Felipe y lo pone en ese lugar como si fuera una cita de parte del cielo. Y aquí está esa providencia de Dios. Y ahora vemos también en el versículo 30 la luz del evangelio. Este hombre venía de adorar en Jerusalén, venía leyendo el libro de Isaías y ahora se le va a exponer la luz del evangelio como el punto número 2. La luz del evangelio. El versículo 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, la luz del evangelio. Y nótese la obediencia de Felipe en el versículo 30. Inmediatamente Felipe, inmediatamente se acerca a ese eunuco. Le oyó leyendo en voz alta, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y hermanos, amigos, esa es una pregunta para todos nosotros. Era muy bueno, por supuesto, que este etíope estuviera leyendo la Biblia, por supuesto que sí. Pero a menos que se le trajera entendimiento, había muy poco provecho de su lección. Por eso Dios le puso providencialmente a alguien y fue a Felipe para traerle entendimiento. Y Felipe hace una pregunta penetrante, una pregunta que haría eco en el corazón del etíope, diciéndole, ¿entiendes lo que lees? A lo mejor el etíope en ese momento se dio cuenta que no estaba entendiendo nada de lo que estaba leyendo, y eso le llena esta pregunta. Y fíjese, hermano, esta pregunta es una pregunta básica para confirmar la fe cristiana. Porque el cristiano conoce a Cristo únicamente a través de las Escrituras. De ninguna otra manera, únicamente a través de las Escrituras. Por la lectura de la palabra de Dios, usted puede aumentar su conocimiento de Jesús, de su Salvador. Así Felipe va a comenzar con las Escrituras explicándole su cumplimiento en Cristo y guía a este oficial, a etíope, al arrepentimiento, lo guía a la fe, lo guía al gozo. Y comento eso, la tarea del predicador es mostrar a Cristo. La tarea de todo cristiano, de hecho, es mostrar a Cristo. Y escuché por ahí, leí por ahí que en algunas iglesias acostumbran a poner una pequeña placa en los púlpitos detrás de la Biblia con una parte de un versículo que dice, lo voy a leer por ahí. Señor, queremos ver a Jesús. Está en Juan capítulo 12, versículo 21. Dice así: estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, ahora es Felipe el apóstol, y le rogaron diciendo, Señor, oiga, Felipe, queremos ver a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Los miembros promedios
de las congregaciones escuchan al predicador únicamente los domingos por la mañana, durante el culto de adoración. Quizá usted escucha la predicación únicamente cada transmisión que estamos teniendo, los domingos nada más, a lo mejor, por la mañana. Así que debemos saber bien claro, tener bien en mente, que aquellos que van a escuchar a los que estamos predicando, no quieren escuchar nuestros puntos de vista, no se trata de nuestros consejos, ni siquiera se trata tanto de mis experiencias, se trata de Jesús, conocer a Jesús a través de la predicación y de la exposición fiel de las Escrituras. El predicador debe ser un obrero que interpreta correctamente la palabra de verdad. Y vale la pena recordar el refrán que dice: expone las Escrituras, exhorta al pecador y exalta al Salvador. Eso es lo que tenemos que hacer desde aquí al frente. Una vez más, exponer las Escrituras, exaltar al pecador y exhortar al pecador y exaltar al Salvador. Y ante esa pregunta que le hace Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Él le responde muy interesante y dice: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo yo voy a entender, Felipe, esto? Y esa es la pregunta correcta de cualquier persona que quiere entender la Biblia. ¿Cómo voy a entender la Biblia si no hay quien me la enseñe? Amigos, hermanos, no debemos sentirnos mal si nos encontramos en la necesidad de ser enseñados. Todos necesitamos ser enseñados. No se sienta avergonzado en preguntarle a otro hermano en la fe sobre alguna parte que no entiende en la Escritura. Es correcto, es necesario de hecho. Ahora, es maravilloso cuando llegamos a entender las grandes verdades de la Biblia por nosotros mismos, pero es bien cierto también que Dios usa a personas, usa a maestros entre los seguidores de Jesús para poder enseñarle más acerca de Jesús mismo. Para poder entender las Escrituras debemos meternos a las Escrituras. ¿Y qué es lo que estaba leyendo el etíope eunuco? El pasaje es el siguiente: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Dice: como oveja a la muerte fue llevado. En este plan maravilloso de Jesús, que Dios y Jesús controlan absolutamente todo, el etíope estaba leyendo esta profecía asombrosa, particularmente en Isaías capítulo 53, describiendo la obra sacrificadora y sustitutoria de Cristo, el Mesías que tenía que llevar el pecado. En aquel momento en Isaías, el que estaba por venir, y en ese momento, ahora en Hechos, el que acababa de haber llegado anteriormente. Y le dice: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahora, los judíos tenían diferentes interpretaciones sobre este pasaje en particular. Algunos pensaban que el siervo que sufría era la misma nación de Israel, porque había pasado por muchas guerras, por el exilio, por la persecución que había pasado. Algunos otros interpretaban este texto como que era Isaías mismo, hablando de él mismo como alguien que estaba sufriendo. Y algunos otros lo interpretaban como que el siervo que sufría era Cristo mismo, el Mesías. Pero la verdad lo encontraban muy difícil de entender y de aceptar, porque no podían pensar, no existía para ellos la posibilidad de un Mesías que iba a sufrir. Pero si nos ponemos a pensar a lo largo de toda la Escritura, nos vamos a dar cuenta sobre el sacrificio sustitutivo que se encuentra desde el principio de la Escritura hasta el fin de la Biblia. En un principio, en Génesis, Dios sacrificó a animales para vestir a Adán y Eva. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 22, Dios proveyó un cordero para que muriera en lugar de Isaac. Otra sustitución. Éxodo 12, en la Pascua los corderos inocentes murieron por el pueblo de Israel. Y particularmente todo el sistema religioso judío se basaba en el derramamiento de sangre.
De manera que cuando Felipe le muestra el evangelio de Cristo, lo lleva desde aquí mismo, desde Isaías, le muestra que se está hablando del Mesías, de Jesús que había sido crucificado y Jesús que había sido resucitado. Le muestra el evangelio de Jesús, y eso es lo que va a hacer y lo que está haciendo Felipe en este momento. Y eso nos lleva a un tercer punto. Después de que la luz del evangelio fue expuesta, vamos a ver ahora el resultado de la fe en Cristo. ¿Cuál fue ese resultado después de la exposición del evangelio? Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuál fue el resultado de la fe en Cristo? Vemos aquí la conversión del eunuco. Ese fue el resultado. Al ser expuesto a la luz del evangelio, dentro de la providencia de Dios, llevándole a Felipe para que le explique las escrituras, como si se le aclararan los ojos, y ahora conoce a Cristo y él mismo dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y es lo que todo mundo debería de creer. Debemos creer en la persona de Jesús, en todo lo que Él es, en todo lo que Él ha hecho como Cristo. Debemos creer que Él es el Hijo divino. Debemos creer que es Dios, el Hijo de Dios, enviado por el Padre para lograr la salvación de todos aquellos que crean en Él. Así que el resultado de la fe en Cristo es la conversión del eunuco. Conoce y dice: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aparte de eso, él cree y inmediatamente dice: aquí hay agua. También otro resultado de la fe es que cree en Jesucristo y quiere ser inmediatamente bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado?, dice el eunuco. Ahora, ¿se imagina usted, amigo, hermano, se imagina la emoción de este nuevo convertido? ¿Se imagina usted la felicidad en su voz? ¿Se imagina el gozo con el que él se dio cuenta que había un agua que podía funcionar para ir y para ser bautizado y cumplir en obediencia el bautismo? ¿Qué emoción habría sentido que después de regresar de Jerusalén ya iba hacia su casa, no había entendido todo? Providencialmente Dios le envía a este diácono evangelista, a Felipe, le aclara el evangelio, recibe el evangelio, confiesa creer en Jesús y de pronto ve agua en ese lugar. Inmediatamente él quiere continuar obedeciendo. Él está comprometido con lo que acaba de escuchar. Gozoso habrá exclamado que encuentra agua y le pide a Felipe: ¿acaso, Felipe, hay algo que impida que yo continúe creciendo, aprendiendo de Cristo? ¿Puedo bautizarme, Felipe? Y Felipe, imagínese usted, como cualquier evangelista, como cualquier persona que le expone el evangelio a una persona y nota usted que recibe el evangelio gozoso, usted también se goza. Seguramente usted, y queremos pensar, que ha compartido el evangelio a alguien. Y cuando usted está compartiendo el evangelio y se da cuenta que Dios está trabajando en el corazón de la persona, porque aclaramos que es Dios, no es usted. Dios trabaja en el corazón de la persona y la persona acepta con gozo el mensaje, usted también se goza. Y Felipe se acaba de convertir, acaba de reconocer a Cristo y él quiere caminar en Cristo en este momento, se goza. Y vaya que el gozo es una característica del cristianismo. Según Gálatas, es un fruto del Espíritu. Y qué interesante es esto, hablando del gozo. ¿Cómo se llama el título del sermón? ¿Se acuerdan? Un camino gozoso. Regresamos al versículo 8. Cuando Felipe estaba predicándole a las multitudes, evangelizando a las multitudes en Samaria. Dice el versículo 8, así que había, dígalo usted en su casa, ¿qué cosa? Había gran gozo. El evangelio estaba siendo proclamado, almas estaban viniendo a Cristo, estaban siendo algunos sanados, el mensaje estaba siendo puesto en lo más alto y había gran gozo en aquella ciudad, a consecuencia del evangelio de Cristo.
Y ahora de las multitudes nos vamos a lo particular, nos vamos el eunuco y encontramos una vez más que se repite lo mismo. Y dice el versículo 39 que él siguió gozoso su camino. Y si recordamos bien en Lucas capítulo 2, recordamos de Cristo mismo acerca de su nacimiento, que se dijo que sería ¿para qué? Para gozo para todo el pueblo. La tradición nos dice, no está en la escritura, pero la tradición dice que este eunuco volvió a su hogar y evangelizó a Etiopía. No podemos decir que estamos 100% seguros de esto, pero muchos han opinado esto al respecto, que fue el eunuco y llevó el evangelio a Etiopía. Pero lo que sí estamos seguros es que él se fue gozoso en todo el resto del camino largo hasta casa. No podía guardar su nueva alegría. Conocía al Cristo resucitado y le tenía en su corazón. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. No sabemos qué sucedió aquí, cómo el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No vamos a entrar a discusiones o alguna imaginación sobre cómo pudo haber sido. Pero sí sabemos que la misión de Felipe no había terminado. Y esto es para los creyentes que están escuchando. La misión de Felipe no había terminado. ¿Dónde comenzó? En Jerusalén como diácono, ¿se acuerdan? Sirviendo a las mesas. De pronto lo vemos en el capítulo 8, en Samaria, en medio de un gran avivamiento, y Dios lo estaba usando grandemente para llevar el evangelio a toda persona. Más adelante, al final del capítulo, lo encontramos con un etíope en el camino al sur, predicando el evangelio. Y ahora de pronto ya no está aquí. Se va Felipe. No sabemos cómo fue, pero sí sabemos lo que dice el versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, ¿qué dice que hacía Felipe? Anunciaba el evangelio. ¿En dónde, hermanos? En todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En todas las ciudades. Felipe tenía una encomienda. Felipe tenía un llamado. Felipe tenía un mandato que era ir y predicar el evangelio a toda criatura. Estaba en Jerusalén, se fue a Samaria, ahora está con un etíope, y ahora cuando es arrebatado y llevado a Azote, comienza a predicar el evangelio a cada ciudad por la que iba pasando hasta llegar a Cesarea. ¿Quiere ver más acerca de la vida de Felipe? Busque Hechos capítulo 21. Lo encontramos una vez más. Hechos capítulo 21. Versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos ¿a dónde? A Cesarea. ¿Quién había predicado hasta llegar a Cesarea? Felipe. Y después dice de esto, y entrando en casa de ¿quién? De Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Sabe cuánto tiempo histórico hay desde este momento hasta Hechos capítulo 21? 20 años. Existen 20 años de diferencia. Lo que estamos diciendo aquí entonces es que Felipe no descansó de predicar el evangelio y fue acreedor a un bello seudónimo, el evangelista. Pablo lo conocía como el evangelista, y entrando en casa de Felipe, el evangelista. ¿Se imagina usted que digan, vamos a casa a comer una carne asada a casa del hermano tal, el evangelista?
¿Qué sentiría usted que sea llamado así? Vamos con la hermana tal a tomar un café con ella, la hermana la que siempre está predicando el evangelio. Vamos con estos chavos a jugar fútbol porque aquellos que siempre dan un buen ejemplo de Cristo. Qué hermoso seudónimo, qué hermoso sería ser reconocidos de esa manera por los demás. 20 años pasaron, hablamos de una vida comprometida con el evangelio. Y una vida comprometida con el evangelio que estaba llena de gozo. Encontramos aquí varios pasajes consistentes. Vemos samaritanos gozosos. Vemos al etíope eunuco que continúa gozoso porque recibió el evangelio. Amigo que estás ahí viendo, si tú no conoces del evangelio de Cristo, estabas igual que el etíope. Está con las escrituras. Está leyendo como la oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. ¿Qué significa eso? Y a lo mejor no entiendes tampoco, pero Felipe viene y providencialmente le habla al eunuco y entiende, amigo, tú estás hoy en día y providencialmente Dios quiso que tú abrieras esta transmisión. Y te digo una cosa, Cristo está a tu alcance también el día de hoy. De la misma manera como Dios busca al eunuco, de la misma manera Dios te está buscando a ti y hoy estás siendo expuesto a su palabra. Y recuerda, Cristo vino al mundo, Cristo murió por tus pecados, por los míos, para pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Y Cristo no quedó encerrado en la tumba, sino que se levanta el tercer día con poder y gloria. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por los suyos. Amigo, cuando el eunuco escuchó estas palabras, se gozó inmediatamente, encontró lo que no había encontrado, se llenó ese vacío, esa búsqueda que tenía, que lo llevó hasta Jerusalén a buscar respuestas y regresa con hermosas respuestas. La respuesta, ¿sabes quién era? Cristo, el resucitado. Esa era la respuesta. Eso es lo que lo hizo caminar con gozo. Felipe era un instrumento de parte de Dios. Felipe se va y el eunuco no dice que se fue preguntando, caray, ¿cómo se habrá ido Felipe? Esa no era lo que no es lo que nos está describiendo. Felipe, el eunuco se quedó con el hermoso evangelio que acababa de escuchar y se fue gozoso porque ya sabía la verdad. Cristo es la verdad. Amigo, Dios providencialmente quiso que escuches este mensaje. A lo mejor también estás buscando respuestas. A lo mejor tu situación actual te lleva a preguntar, ¿habrá solución a los problemas de la vida? A lo mejor no has encontrado la respuesta, pero hoy la palabra de Dios te da la respuesta. Cristo es el único camino al cielo. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el que tiene poder para librarte de la esclavitud del pecado y para algún día compartirte su herencia contigo en la mansión celestial. ¿Quieres a Cristo? ¿Quieres ser tu Salvador? ¿Quieres ser tu Señor? ¿Quiere que tú vivas tu vida dependiendo de Él? Esto es para aquellos amigos que no han conocido a Cristo. Ahí está la respuesta. Y para aquellos creyentes que hemos conocido a Cristo, tenemos un increíble ejemplo en Felipe. Diácono, por la persecución, se va a Samaria, hay un gran avivamiento, se la pasa evangelizando, Dios lo quita de ahí y se lo lleva a hablar con el eunuco, expone el evangelio, predica a Cristo resucitado, después es arrebatado y llega a Azote y se va predicando ciudad por ciudad el evangelio. Y 20 años después, en el capítulo 21, lo encontramos otra vez y Pablo va a visitar a Cesarea, a Felipe, con el hermoso seudónimo de el evangelista. ¿Te das cuenta el ejemplo que esto es para ti y para mí?
Que alguien pueda llamarte después de tantos años, sigas siendo el evangelista, sigas siendo el cristiano, sigas siendo el que busca a Dios, sigas siendo el que no quiere adaptarse al mundo porque su mirada está puesta en lo celestial, en lo eterno. Que te conozcan por esas virtudes, que te conozcan por tus valores espirituales. Hermanos, tenemos un cuadro increíble del Evangelio de Cristo, como es proclamado, como cada vez se lleva a más lugares. Y si es cierta la tradición, ya se predicó el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y el etíope se lo llevó hasta lo último de la tierra. Dos preguntas. Amigo que no conoces a Cristo, ¿quieres recibir este gozo con el que se fue el eunuco a casa? Te invito a que le pidas a Cristo que venga a tu vida, y te invito a una vida en Cristo. Es mucho mejor, mucho más alto y sublime de cualquier otra cosa que puedas perseguir en este mundo. Y amigo cristiano, ¿ves el cuadro que estamos viendo de Felipe? Una vida comprometida con Cristo. Cada segundo contaba. Te pregunto, ¿tienes algún proyecto de evangelismo? ¿Tienes en la mira a alguien que quiere serle de testimonio, de ejemplo? ¿Estás pensando en algún vecino? ¿Estás pensando en algún maestro? ¿Estás pensando en algún compañero? ¿En algún amigo? ¿Estás orando por esa persona para que Dios te dé la oportunidad, como se le dio a Felipe, de ir? Dios se lo puso en bandeja de plata. ¿Estás tú orando por algo así para compartir el hermoso evangelio transformador de Cristo? Te invito a que lo hagas. Dios quiere que yo lo haga, que tú lo hagas, que todos lo hagamos y que sigamos pasando la estafeta del evangelio. No sabía Felipe que el etíope iría con grande gozo, porque él se fue después de ahí. Pero se fue con grande gozo, con una alegría que su semblante no podía detener. Cristo estaba en su vida. Comparte el evangelio. Es lo mejor que podemos compartir. Dios desde el cielo nos hace citas divinas también. Comparte el evangelio. Tenemos una hermosa verdad. Así que, hermanos, el título del sermón fue Un camino gozoso. Ojalá y camines gozoso, porque tienes a Cristo. Y ojalá lleves el evangelio para que más puedan vivir gozosos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver lo que creyentes en el pasado hicieron y el fruto de una vida comprometida con el evangelio, en este caso de Felipe. Te ruego, Dios, que haya más Felipes en nuestra generación. Te pido, Dios, que nos podamos convertir en Felipes, que podamos compartir el evangelio que trae gozo. Un gozo no porque después todo va a salir bien, sino un gozo porque hay una esperanza de vida eterna en ti. Dios, te ruego, Padre, que nos ayudes a responsablemente llevar la palabra de verdad. Y también, si alguien está escuchando este mensaje, toca su corazón, Señor. Toca su corazón, que sea receptivo a tu palabra y que pueda transformar su vida a una vida en gozo con Cristo. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.